Hola cracks, hoy vamos a construir un chatbot que acepta preguntas sobre el currículum con .NET Web API, IA o llama y base de datos PostgreSQL. Nuestro proyecto final tendrá una API, una IA local y un rack. La demo final en una frase. Entrada. El usuario formula una pregunta natural sobre el currículum. Ejemplo. ¿Tiene experiencia en DDD? Proceso. La API busca fragmentos relevantes del currículum y construye un contexto para la IA. Salida. Oyama responde con una explicación basada únicamente en el currículum. La misma arquitectura la podríamos utilizar también para documentación de una aplicación, donde tenemos varios documentos de la aplicación y Oyama podría buscar dentro de los documentos y contestarnos a nuestras preguntas mediante un chatbot. Componentes del sistema. Tendremos una .NET Web API que expone los endpoints para subir el currículum, procesarlo y hacer preguntas. En una versión más avanzada utilizaremos Microsoft Extensions AI y Semantic Kernel. Utilizaremos la IA de Oyama para ejecutar modelos locales de chat y embeddings para entornos de desarrollo. Para entornos productivos utilizaremos VLLM, que sería mejor si queréis tener múltiples usuarios que puedan consultar varios currículums en este caso. Oyama sería más para hacer una demo de un solo currículum. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hacer va a ser introducirnos. Después arrancaremos un VLLM y lo haremos rollo producción, que será interesante. PostgreSQL. Guarda documentos importante, chunks e historial. pgvector estará dentro de PostgreSQL. Permite búsquedas semánticas por similitud. Y Docker Compose levanta la infraestructura local de forma reproducible. Aquí es donde vemos realmente que vale la pena haber incluido Docker y Docker Compose en el curso, porque si queremos ya levantar varias aplicaciones y aplicaciones más complejas, todo ya se levanta con Docker y nos facilita mucho todo este tema del desarrollo, ¿no? Y por último, Clean Architecture. Evita que la API dependa directamente de tecnologías concretas. Nos abstrae, en este caso. Igual que Clean Architecture orienta a una abstracción de las tecnologías externas que utilizaremos, lo mismo con las dos librerías que utilizaremos más adelante, Microsoft Extensions AI, Semantic Kernel. Nos hace una abstracción de la IA y del chat para no casarnos con Oyama y podernos ir a otro tipo de IA como VLLM o otro tipo de chat en este caso. ¿Qué podrá probar el alumno? Preguntas de ejemplo. ¿Qué experiencia tiene Jordi con .NET? ¿Ha trabajado con arquitectura DDD? ¿Tiene experiencia impartiendo formación? ¿Qué tecnologías cloud o DevOps conoce? Aquí pondríamos el ejemplo de mi currículum, ¿no? También podéis utilizar vuestro currículum o podéis utilizar un currículum que os lo cree ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Si no queréis. Sobre todo, aquí si creáramos realmente esta aplicación la quisiéramos vender, sí que tendremos que ir con cuidado con los currículums que agregas, porque es formación confidencial. Entonces, la aplicación debería tener un sistema para aceptar toda la parte de confidencialidad y que tu API implementara la ley de protección de datos, en este caso. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. También comentar que, por ejemplo, que podemos hacerlo más adelante, que esta API tiene mucho sentido que tenga autenticación y roles. Un rol, por ejemplo, sería el de administrador, que sería el que subiría los currículums y los guardaría en PostgreSQL. Y otro rol sería el del usuario, que haría preguntas del currículum, que el usuario podría ser una persona de recursos humanos. Eso está guay porque podrías poner este chat, esta página de chat, con un QR y agregar el QR en tu currículum.
Sería muy interesante para que los entrevistadores hicieran preguntas a tu chatbot y contestara sobre ti. Le daría un punto diferencial a tu currículum, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor si se nos va un poco, lo subimos a Azure, ya que tenemos que hacer deployment y hacemos una demo para ayudar a la gente. Más ahora que comentan que los desarrolladores juniors les está costando mucho encontrar trabajo. Y tienen razón, está complicado el tema de trabajo. Pero bueno, con todas estas tecnologías yo creo que podéis dar un punto diferencial. Resultado esperado. Respuestas útiles, explicadas y limitadas al contenido del currículum. Si el dato no existe, el chatbot debe reconocer que no tiene información suficiente. Importante, aparte de utilizar IA, nosotros aquí le tenemos una vuelta para aprender más cosas que se están pidiendo en el mercado y incluiremos arquitectura DDD y Clean Architecture. Aquí mucha gente me dice, ¿pueden ir juntas? O sea, mucha gente dice, o utilizamos una o utilizamos otra. No, podemos utilizar las dos. Y vamos a ver el porqué. Arquitectura DDD. Podemos usar DDD y Clean Architecture juntas porque no compiten entre sí. Resuelven problemas diferentes. DDD responde a ¿cómo modelo mi negocio? DDD, Domain Driven Design, se centra en entender el dominio de la aplicación. DDD te ayuda a pensar qué entidades existen, qué reglas de negocio hay, qué lenguaje usa el cliente, qué partes del sistema pertenecen al dominio, qué conceptos tienen identidad, qué conceptos son simples valores. En cambio, Clean Architecture responde a ¿dónde pongo cada cosa? Si el dato no existe, el chatbot debe reconocer que no tiene información suficiente. Clean Architecture organiza el proyecto por capas y controla las dependencias. Normalmente tendría algo así: Domain, Application, Infrastructure y Web API. Aquí también comentar que si ponemos una capita de presentación para hacer el chatbot, en este caso, pues pondríamos un Blazor, por ejemplo, ¿no? Para que tuviéramos la capa de presentación, tuviéramos una web que interactuara con nuestra API. Bien, muy interesante esta diapositiva y nos va a hacer pensar en la arquitectura. Flujo principal de la solución: .NET Web API, Oyama, PostgreSQL, y aquí le damos una vuelta de tuerca y agregamos en Postgres PG Vector, en este caso. ¿Cuál es el flow de las funcionalidades que tenemos que implementar? Perdón. Subir el currículum en PDF, aquí también el formato, en PDF o TXT. Importante porque el texto lo leeremos del PDF y el TXT y lo extraeremos para dividirlo en fragmentos pequeños, o palabra técnica inglesa, chunks. Cogeremos el currículum y, como un puzzle, tal como muestra el gráfico, lo dividiremos en trocitos pequeñitos para después generar vectores de texto. Estos vectores de texto son numéricos para así poder mejorar las búsquedas de esos textos y que Oyama lo haga de una manera más rápida. Y eso nos generará embeddings y los guardaremos dentro de PostgreSQL pgvector, que permite guardar esos embeddings dentro de la base de datos. Aquí utilizaremos la base de datos tanto para guardar datos transaccionales como embeddings. Después, más adelante, comentaremos que se puede separar y tener dos bases de datos separadas. Una para guardar datos y otra para guardar embeddings, en este caso. Bien, una vez que ya hemos guardado correctamente en el currículum, ya el usuario podrá preguntar por el currículum en cuestión, consultando la API, hacer una búsqueda semántica, recuperar contexto relevante, construir del prompt contexto más instrucciones y respuesta de Oyama al finalizar con el asistente. Y este gráfico a mí me gusta mucho, muy currado. Mirarlo bien, lo podéis utilizar. En el curso de Udemy pondré las diapositivas, pero bueno, si no, podéis hacer un imprimir pantalla también. Arquitectura y componentes de la solución.
.NET Web API más OYAMA más PostgreSQL más pgvector. Aquí vemos la arquitectura en 4 niveles. Tendremos la API con nuestro curriculum chatbot API, donde tendremos nuestros controladores más los endpoints, nuestra Swagger de documentación y los DTOs, Data Transfer Objects, de entrada y salida. Nuestra API se comunicará con nuestro nivel de aplicación o application. Ahí tendremos los casos de uso que implementan las abstracciones y, muy importante, la aplicación depende solo de abstracciones, de interfaces. No nos casamos con ningún motor y con ninguna funcionalidad externa. Como veis, tendremos interfaces y embedding service y vector search service y chat completion service y text chunker service y curriculum repository. Sería interfaz del repositorio. Bien, dominio. Tendremos la implementación de esas interfaces con curriculum document, curriculum chunk, chat conversation, chat message y reglas de negocio. Y por último, infrastructure. Nos conectaremos a Entity Framework Core, con Entity Framework Core a PostgreSQL. Tendremos repositorios que nos permitirán esa conexión, a pgvector, a OYAMA Embedding Service, nuestro servicio de OYAMA de embebido, OYAMA Chat Completion Service, importante, mediante la interfaz, porque así si cambiamos el servicio de chat como el servicio de embeddings por otra IA, no será fácil, no tendremos que cambiar ninguna funcionalidad de la arquitectura, solo la implementación de los servicios. El parseador de texto o PDF y el File Storage Service para gestionar los ficheros. Y como veis por debajo, nos conectamos a servicios externos, típico de DDD. Nuestro servicio OYAMA, aquí comentar que podríamos instalar OYAMA con Docker, pero en principio lo instalaremos en la máquina local porque el rendimiento es más óptimo, ¿vale? Utilizaremos base de datos PostgreSQL y pgvector con Docker y después sí que tendremos una carpetita en local también para almacenamiento de archivos, ya sean PDFs o textos, ¿vale? Regla de Clean Architecture, domain no depende de infrastructure, importante. El dominio no depende de la infraestructura. Crearemos también todas las capitas, lo explicaré todo desde cero. O sea, esta parte me la están pidiendo mucho. Jordi, explica DDD y Clean Architecture, que nos lo piden en todos los trabajos. Pues bueno, aquí haremos mucho énfasis y espero también que preguntéis y interaccionéis en el curso, ya que es una parte compleja, pero muy interesante. Yo creo que os gustará mucho. Conjuntamente con OYAMA y la IA, que nos va a dar un valor añadido en este caso. Ideas clave. Proyecto realista, no será un CRUD, será una API con IA local. Flujo backend claro, pregunta, búsqueda, contexto y respuesta. Y base para el resto, OYAMA, RAC, embeddings y arquitectura. Muy bien, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, que vaya bien.